La verdad que desde ya les agradecemos haber atendido nuestra convocatoria. Mi nombre es Horacio Bucetic. Yo hoy estoy cumpliendo funciones como gerente comercial, como jefe comercial de la unidad de negocios Seguro de Retiro para el Grupo San Cristóbal. Si me permiten, voy a levantar mi presentación. Un segundito. Mientras lo están viendo también acá, quien es hoy la estrella de nuestra convocatoria, que es Martín Anlicio. Él es gerente corporativo de finanzas del Grupo San Cristóbal. Es la persona a la que le confiamos los ahorros de las personas que le compran pólizas a ustedes. Y algo nos va a contar muy interesante, y seguramente por la presencia de Martín es que muchos de ustedes han venido o han atendido la convocatoria. Ahí estoy compartiendo. Vamos a hacer un pequeño resumen y presentación. Decime, Martín, si querés con el dedo nomás cuando se ve. Se está viendo bien, gracias. Ahí estoy ampliando la pantalla. Bienvenidos a esta jornada profesional de paz. Somos San Cristóbal Seguro de Retiro. Les recuerdo mi nombre, Horacio Bucetic. ¿Quiénes somos? Bueno, somos San Cristóbal, una compañía, San Cristóbal Seguro de Retiro, una compañía fundada a tal efecto el 24 de mayo de 1988. Hemos cumplido ya nuestros primeros 34 años. Pertenecemos al Grupo San Cristóbal, el accionista mayoritario de esta SA. Tenemos que ser sociedad anónima porque somos monorrámicos. El 96% de las acciones la tiene, un poquito más, la tiene el Grupo San Cristóbal. El otro resto, para llegar hasta el 100%, lo tienen los empleados que estaban en el grupo económico en el año 88. ¿Sí? Tenemos más del 60% del share del mercado, si estamos viendo las dos ramas que podemos comercializar hoy, que son retiro individual y retiro colectivo. Ahora, si solamente vamos a hablar del ranking en retiro individual, tenemos una participación un poquito mayor, casi del 70%. Actualmente estamos administrando más de 15.000 millones de pesos en fondos para más de 25.000 clientes. Estos son los fondos que Martín y su equipo tratan de optimizar y obtener los mejores rendimientos posibles. Tenemos una cobertura en todo el país a través de muchas oficinas, muchos representantes, muchos productores, asesores de seguros, así como ustedes. De hecho, acá estuve saludando a algunos que los conocemos, más de 4.500 son los productores que nos representan. Bueno, ¿qué hacemos? La verdad que estamos empecinados en brindar, en conseguir soluciones de ahorro y de inversión para las personas, o mejor dicho, para el ciclo de vida o para cada momento de la vida de las personas. Eso es lo que tratamos de hacer. La principal ventaja del producto como este para nuestros asegurados es la oportunidad de diversificar en un solo producto. Martín y su equipo, con el dinero que aporta el ahorrista, van a buscar las mejores posibilidades de inversión que se puedan para poder obtener mejores rendimientos para el ahorrista o el asegurado. Otra ventaja, bueno, se refiere a esto que decíamos recién. Se desentiende de lo complejo que significa administrar dinero hoy en Argentina, si no tiene tiempo de hacerlo, si no quiere hacerlo, si no le interesa hacerlo, si tiene miedo de hacerlo, si no quiere pagar lo que puede hacer el asesoramiento de un agente de bolsa. Este equipo, comprando un cliente de ustedes una póliza de seguro de retiro, este equipo que le diga a Martín, lo va a poder hacer por ustedes. ¿Cuáles son nuestros planes? Ofrecemos 4 planes, que se van adaptando a diferentes públicos en función a sus necesidades, a sus intereses y a su aporte. Para decirlo rápido, así le dejamos más tiempo a Martín para que se explaye sobre un tema mucho más interesante. Plan futuro. Tenemos el plan futuro en pesos y en dólares. Es un plan a través del cual las personas o el asegurado se va a poder ir armando un fondo a lo largo del tiempo. ¿Sí? El plan proyecto es un programa sencillo, práctico, para concretar objetivos en el mediano plazo. ¿Cuál es la diferencia con el plan futuro? Por lo general, las personas que están ingresando a este plan tienen un pequeño capital acumulado y tienen un objetivo en el tiempo ahí y quieren llegar a cumplirlo. Entonces, acceden a este tipo de plan,
también existe en pesos y en dólares. Obviamente que todas las especificaciones que tengan nuestros planes, una vez que ustedes trabajen con nosotros y sean invitados por nuestro equipo de ejecutivos comerciales, van a poder ver específicamente todo lo que tenga que ver con cada producto. Ahora los pasamos, simplemente los nombramos. El plan Inversor Gold es el plan hoy por excelencia que las personas están eligiendo. Es un plan que las personas eligen para proteger su capital, le permiten acceder a un rendimiento superior que los otros planes que tenemos. Existen también pesos y en dólares. Y la vedette hoy es el plan inversor convertible, es un plan que hemos diseñado para poder cubrir un capital en función a la evaluación del dólar oficial. Es un plan que entro en pesos, ajuste en dólares y vuelvo a salir en pesos, pero ¿cuál es la diferencia? En el momento que ingreso va a existir un tipo de cambio, en el momento que salgo va a existir otro tipo de cambio. Podemos verlo rápidamente en un ejemplo, que lo verán seguramente con los chicos del equipo. Dentro de las ventajas más importantes, ¿qué podemos decir? No existe dentro del mercado legal de capitales un producto que tenga las garantías que tiene el seguro de retiro, y no estoy hablando ya de San Cristóbal, sino del producto en sí, pero sí podemos decir que es el único instrumento de renta variable que tiene un rendimiento mínimo garantizado para el asegurado, para el ahorrista. Puede invertir en distintos tipos de activos al mismo tiempo, después el problema lo va a tener todo Martín, garantía del 100% del capital aportado, libre disponibilidad de los fondos en todo momento, inembargabilidad de los fondos y libre designación de beneficiarios. ¿Ventajas para todos ustedes? Bien. Nuevas oportunidades de negocios que se le abren, la posibilidad de anclar un cliente dentro de su cartera, el cliente que viene, muchos de los que están aquí en la sala seguramente comercializan seguros patrimoniales, y todos bien sabemos que quien viene por precio, se va por precio. Bueno, no sé cuál es la vigencia de las pólizas que están emitiendo las compañías para las que están trabajando. Algunas emiten anual, otras semestral, algunas están emitiendo trimestrales. Bueno, sabemos que el que vino por precio, por una póliza semestral, tengo 6 meses para tratar de colocar otro producto para que cuando se vaya por precio con la póliza que inicialmente compró, me quede visible a mí en mi cartera, porque una póliza de retiro es una póliza que un asegurado por lo general la va a tener mucho tiempo, y durante ese mucho tiempo voy a poder seguir ofreciéndole productos de seguro y seguir ganando. No necesita una gestión administrativa, el productor lo vende y después el cliente se autogestiona, no va a tener carga operativa, y el PAS, mientras el cliente sigue, va a seguir cobrando su comisión. Asesoramiento y capacitación permanente con un ejecutivo comercial dedicado y exclusivo para la operación de seguro de retiro. El productor también tiene un portal para consultar todo lo que tenga que ver con la gestión de su cartera, puede ver comisiones, descargar formularios, todo lo necesario lo van a ver en un portal para el productor, y todo lo que tenga que ver con temas comerciales o oferta de productos, imágenes para hacer publicidad, imágenes para mandar en grupos de difusión del cliente, lo van a ver también dentro de la página. Y sí, lo que tenemos acá son las mejores comisiones del mercado en productos de ahorro, inversión y retiro. Un ejemplo rapidito, alguno de ustedes que se convenza, se dé de alta, que es muy simple, lo hacemos en un día solamente presentando la documentación necesaria, que pueda vender 3 pólizas de plan futuro de 5.000 pesos, va a tener una comisión de 59.000 pesos en el año. Y si puede comercializar un plan inversor o varios, y que la sumatoria de capital que ingresaron alcance 1.000.000 de pesos en el mes, van a tener una comisión del 10% sobre ese capital. En este ejemplo son 100.000 pesos. La verdad que lo que yo quería decir era simplemente hasta acá. Quería presentarme, quería presentarle la compañía, agradecerles que hayan atendido la convocatoria, y sí lo quiero presentar a Martín Anlicio, que les recuerdo, él es el gerente corporativo de finanzas del Grupo San Cristóbal. Ahora te voy a hostear, voy a dejar de compartir y te voy a permitir, Martín. Si hay preguntas, pueden ir tirándolas en el chat y las vamos leyendo al final. Martín, decime si Bueno, ves esto tuyo. Y gracias. bueno,
Buenas tardes, gracias a ustedes por estar. La verdad que, bueno, un placer, ya son unas cuantas charlitas de estas que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo. Un poco la idea es más o menos siempre la misma, es contarle un poco lo que estamos viendo nosotros, cuál es nuestro, si se quiere, cuáles son los ingredientes que incorporamos a nuestro proceso de análisis para la toma de decisiones. Nos enfocamos mucho en lo que es, obviamente, la macroeconomía, y eso es un poquito lo que les vamos a estar contando. Después vamos a hablar un poquito de los distintos productos de inversión que hay en el mercado, alternativas que se pueden obtener, y finalmente charlar un poco más en detalle de lo que es el producto de retiro. Propiamente dicho, que ya Horacio estuvo contando mucho de las bondades del mismo. Bueno, le vamos a contar un poco más, si se quiere, desde el ángulo de lo financiero, de cuáles son también las ventajas por encima entendemos nosotros que tienen por encima de otros productos similares que por ahí se operan en el mercado. Así que, a ver, para empezar, ahí, Horacio, decime si se está viendo la presentación. Bueno. Perfecto, Martín. Excelente. Bueno, a ver, un poco la idea, a ver, si bien obviamente no son solamente 3 variables las que afectan al mercado, son muchas variables. A los fines de que sea más claro esto, más didáctico y que podamos darle un foco determinado, vamos a hacer foco en 3 variables justamente, que siempre estamos mirando un poco, principalmente: tipo de cambio, inflación y tasa de interés. En este sentido, bueno, como dijo Horacio, la idea es que hagamos que la explicación sea lo más clara posible. Si surgen dudas, o si algo no queda claro, o si tienen algún tipo de diferencia de opinión o lo que sea, lo pueden preguntar en el chat. Después Horacio seguramente me va a estar ayudando si están las preguntas, y obviamente todo lo que esté a nuestro alcance lo vamos aclarando o respondiendo. Para empezar, bueno, como bien ven ahí, es para arrancar un poquito por lo que es tipo de cambio. A ver, hoy en Argentina yo les diría, para tener una idea general, y por lo menos lo que estamos viendo nosotros, por lo menos en lo que es el mediano plazo, les diría que de lo único que tenemos, o de lo que más certeza tenemos, es que va a seguir siendo la inflación. La inflación va a seguir siendo elevada. No son buenas noticias, lamentablemente, y ahora les vamos a contar por qué. Vamos a ir viendo un poquito. Y es, como les digo, es lo que más probabilidades le asignamos. Obviamente el tipo de cambio sigue teniendo una evolución mes a mes, a distintos tipos de cambio, vamos a profundizar un poco, pero la idea principal es esa. Cuando arrancamos por tipo de cambio, estos son datos al 31/7, son datos que se publican mensualmente, con lo cual, si bien faltan poquitos días para que cierre agosto, no han sido publicados aún. Pero para lo que queremos graficar, vienen muy bien. Generalmente cuando hablamos de reservas del Banco Central, siempre hay una diferenciación entre lo que son las reservas brutas y lo que son las reservas netas. Hoy en día se habla mucho de lo que son reservas netas, las que se hablan que están cerca de cero, que son muy bajas, que son estos, vamos a poner puntero por acá, son estos 4.500 millones de dólares que estaban contabilizados al cierre de julio por el Banco Central. En un mes, digamos, con respecto a junio, habían caído prácticamente en un 50%. A diferencia de las reservas brutas, bueno, las reservas brutas contienen lo que son, por ejemplo, los encajes bancarios. Cuando ustedes hacen un depósito en dólares en un banco, hay una parte que va al Banco Central. Tiene otros préstamos otorgados al Banco Central también, derechos especiales de giros, que es como la moneda que usa el FMI. Tiene algún acuerdo con algún otro país como China, por ejemplo, pero lo relevante acá que, digamos, lo que es propiedad pura del Banco Central, el patrimonio del Banco Central, son estos 4.500 millones de dólares, y ese es el número que desde hace un tiempo está preocupando. Este número mejoró un poco luego del acuerdo con el FMI, ya que de alguna manera se repactó los vencimientos de deuda hacia adelante, y eso permitió tener un alivio. Fíjense, en febrero 22 estaban prácticamente nulas las reservas. A partir de ahí se refinancian los vencimientos y se logra patear hacia adelante justamente de estos, y en ese momento el FMI de alguna manera devuelve a la Argentina los pagos que ya había realizado hasta este momento. Entonces eso, como les digo, trajo algo de alivio. Aparte que fue un alivio, si se quiere, temporario, ¿no? ¿Y por qué digo temporario? Porque ustedes verán en el gráfico cómo, si bien se mantuvieron en el orden de los 8.000 millones, 9.000 millones, digamos, rápidamente empezaron a caer. Como les digo, hasta en julio ya habían caído.
Si bien el número de agosto no lo tenemos, entendemos que es peor también. ¿Y qué ocurre acá? Digamos? Piensen lo siguiente, durante el primer semestre del año, Argentina tiene la principal, digamos, este año la cosecha fue récord, durante los primeros 5 o 6 meses del año es cuando es el mayor volumen de liquidación de dólares por parte de los exportadores. Y así todo, en este plazo, digamos, en este periodo de tiempo, no se logran acumular significativamente reservas, al contrario. Es más, si uno se fija lo que son los movimientos o el balance de lo que es el mercado de cambios, del mercado único y libre de cambios, es decir, lo que vende y lo que compra el central, fíjense que el mes pasado terminó 1.200 millones de pesos para abajo. Acá tienen todos los meses para ver, ¿no? Enero, febrero fue negativo, de marzo a junio, en parte por lo que le contaba de lo que es la liquidación de exportadores, de liaginosas fundamentalmente, fue que se lograron acumular en cierta medida. Sin embargo, julio volvió a ser un mes complicado, definitivamente. ¿Qué ocurre o sea, cuál podría ser una receta, si se quiere, más ortodoxa o más común que aplican los gobiernos cuando se quedan con pocos dólares, básicamente? Bueno, devaluar de una manera significativa, por varios factores. En primer lugar, si uno evalúa, obviamente obtiene más pesos por cada dólar que vende, y esto vuelve más atractiva la liquidación por parte de exportadores. Posiblemente ustedes hayan leído en los diarios que se habla de que aún hay en granos que no se han liquidado, algo así como 20.000 millones de dólares. Habrá que ver si más o menos, cuán cierto es el número o no, pero la realidad es que todavía hay muchos dólares por liquidar, producto de la cosecha. Y bueno, ante la expectativa de que en algún momento venga una evaluación, obviamente lo que hace el productor es retener lo máximo que puede a la espera de que el tipo de cambio suba para hacerse de más pesos. Bueno, como les digo, producto de una evaluación, si se lleva adelante, genera esta situación en la cual se vuelve más atractivo vender los dólares y posiblemente acelere el ritmo de liquidaciones. Por otro lado, naturalmente, cuando un país devalúa, se vuelve más barato para los países de afuera, es decir, sus exportaciones se vuelven más competitivas y contrariamente sus importaciones se vuelven más caras. Es decir, si uno se quiere ir de viaje, si uno quiere comprar un artículo importado, lo que sea, tiene que pagar más pesos por cada dólar que necesita para hacer esto. Entonces, digamos, de alguna manera una devaluación logra, o tiene como un efecto, si se quiere, que logra como acumular reservas. Naturalmente, eso es lo que ocurre. Lo que pasa es que ese no es el único efecto que tiene esto, ¿no? Y ahora vamos a ver por qué les digo esto. ¿Y por qué no se está devaluando? Porque uno podría decir naturalmente, bueno, estando tan bajas las reservas, ¿por qué el gobierno no optó por optar por una evaluación, justamente aplicar una evaluación simbólica, o no simbólica, una evaluación importante del tipo de cambio? Y fíjense por qué, un poco esto lo explica y lo que es lo que se habla tanto de la brecha. La línea azul que tenemos abajo es la evolución del tipo de cambio oficial. Esto se viene evaluando aproximadamente a un ritmo, ahora se aceleró un poquito en los últimos meses, pero en torno al 4, 5, más cerca del 6% en el último mes. Pero estamos teniendo una inflación que está muy por encima de eso. Como ustedes sabrán, lamentablemente, el mes pasado, digamos, en junio fue 7,4, el mes pasado también estuvo en el orden del 6,5. Digamos, son niveles de inflación que están por encima de la evolución del tipo de cambio. ¿Qué genera esto? Bueno, naturalmente, que aquel que tenga ingresos que se vayan ajustando por inflación, cada vez sea más rico, por decirlo así, medido en dólares. Es decir, si un asalariado tiene una actualización de sus ingresos que acompañe más o menos la inflación y el tipo de cambio viene por detrás de eso, bueno, naturalmente con los pesos que cobra puede comprar más dólares. Y de alguna manera eso lo que genera es que haya más demanda de importaciones, que haya más turismo al exterior. De hecho, en estos 6 meses fue muy grande el volumen de dólares demandados para turismo. Entonces, este es un factor que no es menor, o sea, es lo que llaman atraso de tipo de cambio. Cuando el tipo de cambio evoluciona por detrás de la inflación, se va atrasando y genera que justamente uno, como les dije antes, su poder adquisitivo medido en dólares sea mayor.
¿Cuál es el punto acá? Y vuelvo a lo que decía antes, y justamente, ¿por qué el gobierno no decide devaluar el tipo de cambio oficial? Bueno, básicamente porque lo que mide es el tipo de cambio, lo que es el contado con liquidación. Ahora un poquito más adelante vamos a explicar cómo se llega al mismo, pero uno en este punto lo podremos interpretar como que es el tipo de cambio, si se quiere, libre, al cual uno puede acceder a los dólares en Argentina. Ya sea, digamos, no hay restricción de volumen en este caso, uno puede comprar la cantidad de dólares que quisiera. Entonces, el gobierno mira esto, dice, tengo una inflación muy elevada. Ya, como charlamos antes, ahora vamos a ver un poquito más en detalle lo que es inflación, pero vengo con mediciones de inflación muy elevadas. Veo que el tipo de cambio más libre, como les decíamos que podría ser contado con liquidación, está prácticamente o más del doble de lo que es el tipo de cambio oficial, un 102% es la brecha entre uno y otro. 125, perdón, saltó del 102 al 125%, entonces básicamente lo que dice, si yo dejo el tipo de cambio libre, que encuentre su valor de equilibrio, posiblemente se vaya a un valor cercano a esos 295 pesos que vemos ahí. Con los niveles de inflación que ya estamos teniendo, naturalmente una devaluación de este estilo, como charlamos antes, se traduce a precios, se vuelve más caro Argentina. Es decir, ¿por qué? Porque los insumos importados se vuelven más caros, obviamente eso impacta en todo lo que es la estructura de costos de los distintos productos que se comercializan, no solamente los importados, o sea, hay productos que son nacionales pero que tienen componentes importados, por infinidad, componentes electrónicos, vehículos, lo que sea. Entonces, ante esta situación, es como tirarle un poco de nafta al fuego, ¿no? Es decir, tenemos una inflación en niveles muy elevados y una devaluación, si bien podría solucionar el tema de las reservas que vemos antes, bueno, complicaría el tema, complicaría aún más, si se quiere, el tema de los precios. Entonces, de alguna manera, lo que entendemos que el gobierno está haciendo por ahora es, bueno, priorizar, ¿no? Y, bueno, ¿priorizar en qué sentido? Bueno, uno no puede atacar todas las variables a la vez. Entonces, lo que está buscando es, con las herramientas que pueda contar, tratar de contener la inflación, que aún no lo ha logrado. Herramientas me refiero a precios cuidados, algún tipo de acuerdos que se llevan con distintas cámaras empresariales, supermercadistas, subsidios a las tarifas. Bueno, natural, digamos, con todo esto, aún así, como les dije, la inflación sigue siendo muy elevada. Entonces, como les digo, ha priorizado, si se quiere, enfocarse, ver cómo controlar la inflación y no liberar el tipo de cambio. Por ahora lo está logrando, digamos. Obviamente esto es un reloj que va corriendo y hay que ver hasta dónde se vuelve sostenible, justamente por lo que vimos antes, en un nivel de reservas muy baja. Todos los países necesitan reservas hoy en día, o sea, ¿no? Uno diría, bueno, la última que no tenga reservas, no es posible, o sea, en un mundo globalizado como el que estamos, sin reservas no podemos acceder. Hoy ya se está viendo, ¿no? Cualquiera de ustedes sabrá que si va a comprar, o sea, desde pelotitas de tenis hasta una cubierta para el auto, o muchísimas otras cosas, hoy no se están consiguiendo, o si se consiguen a un precio muy elevado justamente porque no son fáciles de traer. Entonces, bueno, de alguna manera, en ese sentido, como les digo, las reservas en un mundo globalizado son necesarias. Entonces habrá que ver hasta dónde se aguanta mantener ese nivel tan bajo sin apelar, como les dije recién, a una evaluación significativa. En el medio hay todo tipo de cuestiones que se están pensando, se están elaborando, tipo de cambio, no sé, hoy a la mañana escuchaba tipo de cambio teco, por ejemplo, decían que era el tipo de cambio al cual aquellas personas que presten servicio al exterior, como los programadores, iban a poder liquidar los dólares que cobran afuera, para que se vean tentados de traerlo a Argentina. Era un tipo de cambio muy similar al contado con liqui que se estaba hablando. Se habla de un tipo de cambio financiero que a lo mejor se implementa, o desdoblamiento de tipo de cambio. Hay como soluciones, si se quiere, o alternativas intermedias que se están analizando justamente como para no caer en un salto muy marcado del tipo de cambio oficial en su generalidad. Entonces están buscando atacar por distintos sectores. O bueno, lo que han escuchado también de Massa, que de alguna manera algo se implementó pero no fue muy exitoso, un tipo de cambio diferencial para liquidación de la cosecha justamente, o de las exportaciones, mejor dicho, de granos, y aún no tuvo mayores efectos. Pero bueno, en definitiva es eso lo que están haciendo. No están queriendo evaluar de manera, como les dije antes, significativa, y están buscando soluciones intermedias. Entonces, como les digo, o sea, devaluar no es gratis. Por un lado, puede mejorar las reservas, pero por el otro lado, lo que llaman
muchas veces no han escuchado el término, quizás pass-through, que es básicamente lo que pasa a precios, o sea, la parte de la devaluación que se va a precios. Generalmente, en promedio, un 80% de lo que se devalúa se va a precios después. Si tiene una evaluación del 50%, bueno, un 40% va a terminar impactando en inflación. Entonces, fíjense lo que un poco, seguramente son números que todos conocen, pero bueno, no dejan de ser tristemente que hay que mostrarlos. La inflación interanual a julio fue del 71%. En junio del 64, fíjense, un año atrás, julio 21, este número estaba en 51,8. Estamos prácticamente 20 puntos por encima de lo que era la inflación interanual. Los interanuales, la inflación de los últimos 12 meses. Nos paramos en julio, miramos para atrás 12 meses, era del 71%. Nos paramos en julio, 21, 12 meses para atrás, era del 51%. Entonces, como les digo, de alguna manera esto grafica lo que estamos charlando. Hay un nivel de inflación muy alto, muy difícil de controlar, el cual no resulta para nada fácil de atacar. Hay cuestiones fiscales, por supuesto, por detrás, ahora la vamos a tratar un poquito más. Digo, pero para ir yendo en orden, lo que les decía, el dólar hoy, y me remonto a lo primero que dije, tenemos certeza de que va a haber inflación. O sea, el tipo de cambio habrá que ver hasta dónde se puede aguantar. Pero en definitiva, lo que es inflación no vemos motivos para que lamentablemente se desacelere de manera significativa en los próximos meses. ¿Por qué decimos esto? Bueno, de alguna manera si uno analiza este cuadro, lo que muestra es, esta línea azul es el nivel general de inflación. Esto que decíamos, a julio acumulado fue del 71% de inflación. Y si uno lo mira por rubros, fíjense que hay rubros que todavía vienen, digamos, que vienen por debajo de eso, es decir, rubros que aún están subsidiados, por ejemplo, que son bienes y servicios varios, acá son los servicios justamente, por ejemplo, transporte, entre otros, transporte colectivo, está diferenciado, pero bueno, algunos todavía tienen, o sea, han incrementado un 64%, o sea, interanual versus una inflación de 71%, es decir, todavía le queda para seguir subiendo. Fíjense lo que es agua, electricidad, gas, que esto, bueno, sabrán, bueno, vieron que estuvo todo el tema de los subsidios en el último mes, esta redistribución, teóricamente los subsidios, pero en definitiva también en cierta parte una quita. En 12 meses que la inflación fue del 71, esto lo que es gas, agua, electricidad, aumentó un 50% solamente. No es poco, digo solamente, pero no porque sea poco, pero lo digo comparado con el 71% que aumentó el nivel general de precios. Entonces esto es lo que les decimos, o sea, hay una inflación que ya es del 71% y hay rubros que vienen muy rezagados todavía, que son rubros significativos en lo que es el índice general de precios. Básicamente el índice es un promedio ponderado, ¿no? Es decir, cuando uno habla de nivel general, es un promedio que pondera el aumento de los distintos rubros de los bienes y servicios que se transan en nuestra economía. Bueno, obviamente lo que son los servicios públicos, lo que es agua, electricidad, repito, es significativo el peso que tiene, fíjense, tiene una ponderación del casi el 9%, en el 100% que conforma el índice de precios, y viene muy atrasado. Entonces, de vuelta, entendemos eso. O sea, una inflación alta, con rubros significativos que todavía no han mostrado, si se quiere, cuál es el verdadero valor que tienen que tener. ¿Podrán seguir siendo subsidiados? Sí, obviamente, subsidiarlos tiene otro costo, que es que tiene que ver con el gasto fiscal que afronta el gobierno, y obviamente también es inflacionario, ¿no? Eso. Pero bueno, esta es una situación que hoy estamos analizando y que es como lo estamos viendo. Y por último, digo, para simplificar también este análisis, uno podría decir, bueno, ¿qué herramienta? Ya contamos, o sea, uno cuando tiene pocas reservas puede evaluar. Consecuencia de eso, bueno, sube la reserva por un lado, pero sube la inflación por el otro. Bueno, uno puede decir, bueno, ¿cómo controlo la inflación? Como habrán escuchado, también la inflación no depende de un solo factor. Gran parte se debe a que uno gasta más de lo que tiene, básicamente, que el gobierno tiene un déficit fiscal pronunciado. Entonces la emisión monetaria para financiar ese déficit genera inflación. Hay más pesos dando vuelta entre la gente, en el público, de los que quiere tener. Entonces, ¿qué hace uno cuando tiene más pesos? Bueno, si ve que la inflación va a seguir subiendo, naturalmente va a comprar algo. Es decir, che, lo compro hoy porque sé que si espero 2, 3 meses, 4 meses, me va a salir más caro. O sea, entonces, uno ¿cómo podría tentar
a aquella persona que tiene capacidad de ahorro, que en lugar de gastarla en algún bien no necesario, repito, o sea, saquemos de lado todo lo que es para subsistir, ¿no? Por supuesto, capacidad de ahorro es luego los consumos que tengamos para comida, vestimenta, vivienda, etc. Bueno, ¿cómo lo puedo tentar? Bueno, subiendo la tasa de interés. ¿Qué es esto? Bueno, ¿cómo funciona? Si mi expectativa, yo tengo 100 pesos hoy en la mano que puedo ahorrar, y mi expectativa es que dentro de un año haya una inflación del 100%, ¿no? Y yo con esos 100 pesos hoy me compro un televisor, y mi expectativa es que sea el 100% un año, bueno, el precio de ese televisor que hoy es 100 pesos, que me lo puedo comprar, dentro de un año va a valer 200. Entonces, yo hoy tengo los 100 pesos en la mano, y como alternativa los puedo invertir en el banco, por ejemplo, en un plazo fijo, imagínense. Entonces, justamente digo plazo fijo porque ese 55,6 era el promedio de la tasa de plazos fijos al cierre de julio. Lo pongo en el banco, 55%, yo dentro de un año voy a tener 155 pesos. No me va a alcanzar para comprar el televisor que valía 200, que ajustó por inflación. Entonces, cuando se da esta situación en la cual las tasas de interés vienen o corren por debajo de lo que son las expectativas de inflación, uno prioriza consumo, porque sabe que lo que me puedo comprar hoy, sí, no lo voy a poder comprar dentro de un año, por ejemplo, justamente en este ejemplito que yo les daba del televisor. Entonces, ahorro, bueno, subiendo tasas de interés. Naturalmente, eso también es algo que ocurre, o que se puede aplicar, también es una receta bastante ortodoxa que muchos gobiernos aplican. Obviamente, al igual que lo que contaba la evaluación del tipo de cambio, subir la tasa de interés es gratis. Es inflacionaria la sobre tasa de interés, por supuesto, porque es un precio más, es un componente más en esa estructura de costos que tiene que pagar. Pero donde vemos que puede, de hecho, mes a mes era 55,6 a fines de julio, ya durante agosto está en 56%, 56,4, 56,3, el promedio de la tasa de plazos fijos que están pagando los bancos. Digamos, sigue subiendo, pero viene corriendo muy por detrás de la inflación. Fíjense, este 83,7 que mostramos acá, son las expectativas mensualmente. El Banco Central todos los meses hace una encuesta entre distintos bancos, entidades financieras que operan en el mercado y le preguntan cuáles son las expectativas de inflación para el próximo año. El promedio opina que va a haber una inflación del 83,7. Si yo tengo que tomar esta decisión de si compro algo o si lo ahorro, bueno, si son estos números efectivamente los que se terminan dando, es el ejemplo que yo les daba antes del tele, ¿no? Yo tengo 100 pesos al 55 y no voy a llegar a cubrir este 83% de inflación en un año. Entonces, naturalmente, cuando las tasas reales son negativas, tasas reales se llaman aquellas tasas comparadas contra la inflación, en este caso son negativas en casi 30 puntos, bueno, naturalmente uno va a priorizar consumo, y más consumo, naturalmente, más demanda, termina generando más inflación. Entonces, como les digo, una receta que se podría aplicar es una suba de tasa de interés. ¿La descartamos? No, viene ocurriendo. Lo que no creemos es que el gobierno tome la decisión de subirla lo suficiente como para que alcance las expectativas inflacionarias y de ahí pero que de alguna manera el público, el mercado empiece a priorizar un poco más el ahorro en lugar del consumo. Si se quiere, ¿cuál es una buena noticia que entendemos que no alcanza igualmente, pero no deja de ser buena y lo queremos mencionar? Es a principios de agosto, el 9 de agosto puntualmente, el gobierno logró reestructurar toda la deuda que tenía que vencía de acá a octubre. ¿Y por qué decimos que es una buena noticia? Bueno, el gobierno naturalmente cuando emite bonos, cuando vencen esos bonos, o sea, para pagarlos, si tuviera ingresos mayores a los egresos, o sea, que tuviera superávit fiscal, bueno, podría meter mano ese superávit para pagar el vencimiento de los bonos. Cuando no tiene, como es el caso de Argentina, porque tiene un déficit fiscal, es decir, que gasta más de lo que le ingresa, la única forma de financiar lo que tiene hoy, porque no tiene otro tipo de financiamiento, es
o mejor dicho, tiene dos alternativas, o roleando deuda, es decir, dando financiamiento interno, local, en el mercado, que es el único financiamiento que hoy tiene, no hay financiamiento externo, nadie quiere, lamentablemente hoy no hay inversión de extranjeros en Argentina. Entonces puede rolear esos bonos, y si no lo logra rolear, es decir, no logra a su vencimiento colocar un nuevo bono para ganar tiempo, tiene que pedir al Banco Central que emita pesos por esos vencimientos. Y volvemos de vuelta a lo de antes, o sea, mayor emisión de pesos en la economía genera que, en la situación en la que estamos, la gente huya de los pesos porque pierde capacidad, pierde poder adquisitivo rápidamente, entonces sale a comprar, a demandar y eso vuelve a ser inflacionario. ¿Qué es lo que se logró hacer el 9 de agosto? Bueno, hubo un canje voluntario de deuda de corto plazo, y se logró de alguna manera, y se quiere ganar tiempo. Todo lo que vencía en agosto, septiembre, octubre, la gran mayoría, se logró posponer para el próximo año, para 2023. Gran parte fue a junio, julio y otra parte a septiembre. Si ustedes ven, es la línea celeste, esta era los vencimientos antes del canje, la línea azul son los vencimientos luego del canje. Fíjense cómo cayeron de manera importante y cómo subió también sensiblemente los vencimientos de junio de 2023. Entonces nosotros decimos, ganaron un poco de tiempo, no hay una necesidad inmediata de salir a emitir pesos para poder hacer frente a estos vencimientos de deuda. Entonces, bueno, en resumen, esto es lo que estamos viendo hoy. Lo vuelvo a repetir. Como les dije cuando arranqueamos, tenemos certeza que la inflación lamentablemente va a seguir siendo un tema en los próximos meses, mediano, y me atrevo a decir mediano, tirando a largo plazo. Sabemos que el tipo de cambio es un problema también. Habrá que ver cuán exitoso termina siendo este gobierno en lograr controlarlo y no caer en una necesidad de devaluar. No nos olvidemos que el año 2023 es año electoral. Normalmente los años electorales, el oficialismo, digamos, el gobierno de turno, sea cual sea, opta, lo que yo les decía antes, por atrasar el tipo de cambio, es decir, por permitir que la inflación corra más rápido que la devaluación, de manera que uno se sienta más rico en dólares. Ha pasado casi siempre. Y como les dije, entonces vemos, y una tasa de interés que entendemos que va a seguir siendo, si bien viene subiendo, va a seguir siendo negativa en términos reales, es decir, va a estar por debajo de la inflación. Entonces, este conjunto de factores nos lleva a pensar, como les dije antes, si uno tiene que elegir dónde posicionarse, bueno, posiblemente estaríamos más, uno debería optar, por lo menos desde nuestro punto de vista, las veces que hacemos, en aquellos activos que ajustan por inflación. Esto quiere decir, bueno, Martín, no va a haber una evaluación del tipo de cambio de manera marcada, un salto sensible en el tipo de cambio. Es posible, es una cuestión de prioridad, de posibilidades. Nadie tiene la bola de cristal. Pero bueno, por eso en función del análisis que hacemos, le asignamos más probabilidades a que la inflación le siga ganando al tipo de cambio en los próximos meses. Incluso, como les dije antes, con una evaluación en el corto plazo, en un plazo de 2 o 3 meses, se termina yendo a precios gran parte de eso, con lo cual sigue siendo procíclico en este sentido. Entonces, bueno, de alguna manera, hasta acá es el análisis macro que venimos haciendo en los últimos días, los últimos meses, y de acá, digamos, a partir de esto es donde elaboramos nuestra estrategia de inversiones. Esta segunda parte de la charla, un poquito es contarles rápidamente cuáles son los distintos instrumentos de inversión que hay en el mercado local, cómo operan los mismos, características generales que tienen. Entonces, bueno, el primero que vamos a empezar, bueno, es el dólar oficial, ¿no? Si uno quisiera diversificar su cartera y decir, bueno, voy a poner un poco en inflación, voy a poner un poco en tipo de cambio. Bueno, el dólar oficial es el dólar que ustedes pueden comprar a través del home banking, que pueden comprar quizás en alguna casa de cambio, el cual para personas físicas solamente se venden $200 por mes, con algunas restricciones. Si no gasta en Netflix, en Spotify, o si gasta con la tarjeta de crédito, ni siquiera puede ser esos $200, porque se va neteando de eso. Que hoy está en un valor aproximadamente con los impuestos. Acuérdense que al tipo de cambio oficial, que está en 142, 145 pesos, hay que sumarle un 30% de impuesto país y un 35% de anticipo de impuestos a las ganancias. Este tipo de cambio hoy termina con los dos impuestos adentro en 245 pesos aproximadamente, 246. Aquel que tributa ganancias lo puede recuperar esa parte al año siguiente, o sea, tiene un costo financiero. O sea, si ahora es un gasto hoy, recién tiene que pagar hasta el próximo año, en abril del próximo año va a poder recuperar ese dinero que pagó como anticipo a las ganancias en sus consumos en dólares.
obviamente está el dólar informal, que seguramente muchos lo conocen, el dólar blue, que hoy está en el orden de los 296 pesos aproximadamente para la compra. Y lo que es el dólar bolsa. Y acá, si quieren, vamos a detenernos un poquito para explicar qué es esto. Vieron que antes, cuando vimos la diapositiva de evolución del tipo de cambio, hablamos del tipo de cambio oficial y vemos el contado con liqui, que decíamos, este es un tipo de cambio que uno podría asimilar como un tipo de cambio libre hoy en Argentina. ¿Por qué? Porque no tiene restricciones. Uno puede comprar el volumen que pueda, que quiera y que pueda, obviamente, que le dé su poder adquisitivo. ¿Cómo se llega a este tipo de cambio? Bueno, es un tipo de cambio que se obtiene en la bolsa, ¿no? En el mercado financiero. Y se obtiene operando títulos que cotizan, títulos en dólares, por ejemplo, emitidos por el gobierno argentino, que se operan tanto en pesos como en dólares. ¿Cómo es esto? Hoy, por ejemplo, traje el Bonar 30. Al día de ayer, el Bonar 30 valía 6.105 pesos. Y valía $20,90. O sea, cotizan las dos monedas. ¿Cómo me hago yo de los dólares a este tipo de cambio que hablábamos del contado con liqui o dólar MEP? La diferencia entre uno y otro, si le escuchan hablar, el contado con liqui es cuando uno hace esta operación que les voy a contar y termina con los dólares depositados en una cuenta del exterior, y el dólar MEP es la misma operación, pero termina con los dólares depositados en una cuenta local, una cuenta en Argentina. Básicamente, en este caso, ¿cómo operaría este contado con liqui? Bueno, yo voy con 6.105 pesos, compro Bonar 30, ¿sí? Compro 100 nominales del Bonar 30. La normativa de CNB, de la Comisión Nacional de Valores, establece que debo dejarlo en mi cuenta un día para poder venderlo. Lo tengo un día en mi cuenta y el otro día lo vendo. Y lo vendo contra dólares, es decir, al precio que cotiza en dólares. Lo compré con pesos, 6.105 pesos, lo mantengo un día en mi cuenta y lo vendo, si fuera el precio de ayer, a 20,90. Entonces, básicamente, ¿cómo surge ese contado? El tipo de cambio contado con liqui es el cociente entre estos dos precios. O sea, yo arranqué con 6.105 pesos, vendí a 20,90, entonces, en definitiva, me hice de dólares, voy a terminar con $20,90, que los terminé pagando 292 pesos cada uno de ellos. Básicamente esa es la operación que se habla generalmente de contado con liqui. Nuevamente, compro un bono argentino en este caso, que opera tanto en pesos como en dólares, lo compro con pesos y luego lo vendo contra dólares. Entonces, puse 6.105 pesos para adquirir $20,90. 6.105 y 20,90, pagué por cada dólar 292 pesos. Esto es lo que, repito, lo que se llama como contado con liqui o dólar MEP, depende de dónde quede depositado. Y este es un tipo de cambio del cual no hay restricción para acceder. Restricciones son, a ver, uno tiene que tener una cuenta comitente abierta en alguna sociedad de bolsa o en algún banco, a través de donde operarlo. Tiene que tener fondos, por supuesto. Tiene que tener una caja de ahorro en dólares, si los dólares los va a dejar depositados en Argentina, o tiene que tener una cuenta abierta en el exterior para poder transferir esos dólares luego de esta operación. Otras alternativas, bueno, lo que es el plazo fijo tradicional, que es el plazo fijo que se coloca en cualquier entidad bancaria. Una Martín, aclaración, si se... perdón, Sí, hay dos Horacio. preguntitas de la filmina anterior que por ahí si nos pasamos se pierden. Dale. Alguien como afirmando si así era el dólar MEP, este valor de 292,11, y que vos decías que funciona donde quedaba depositado, era dólar MEP o dólar bolsa o así. Corregime. Dólar cable, perdón, sí. Contado con Bien. liqui o dólar MEP, sí. Bien. Y otra persona decía de dónde salían esos 6.105 pesos. Esto es lo que vale el bono, el Bonar 30 en la bolsa, en el mercado. Ahí está. O sea, hay dos mercados principales en Argentina, que es BIMA o MAE, es la sigla con la que se unen estos dos mercados. Si uno mira lo que, digamos, esto es lo que se está operando, lo que se operaba ayer, el bono es su precio en pesos. O sea, esos 6.105 pesos salen de lo que vale este bono en la bolsa. Es lo que Al te igual que costaría 90,90. comprar un bono para acceder a esos dólares. Exacto, en realidad, por convención, el precio que se publica es cada 100 bonos. O sea, 100 bonos, 100 nominales, valen 6.100 pesos, 6.105 pesos. Listo, avance, Martín, gracias. Bueno, como les decía, otras alternativas de inversión más tradicional son
tenemos el plazo fijo tradicional, que es el plazo fijo a tasa fija, que seguramente todos ustedes conocen. Una salvedad para hacer hoy en día, digamos, si bien los plazos fijos, ustedes lo hacen con una entidad bancaria privada, generalmente, el banco no es que se queda con esos pesos y no hace nada. Obviamente los tiene que hacer rendir para poder pagarles el plazo fijo a la gente que lo constituyó. Hoy en día prácticamente no hay crédito. Si naturalmente un banco ¿qué debería hacer? Captar pesos, darse vuelta y prestarlos, ¿no? Esa es la función principal de los bancos. Prestarlos al público, dar crédito, para lo que sea. Hoy prácticamente no hay crédito. ¿Qué hacen los bancos? Básicamente invierten o colocan los pesos que le entran en plazos fijos en lo que son LELIQs. Las LELIQs son letras de liquidez, por eso se llaman LELIQs, emitidas por el Banco Central de la República Argentina. Son letras a 7 días, generalmente. Con lo cual, digamos, no es que sea un riesgo hoy hacer un plazo fijo, pero uno no debería parar de vista que, en definitiva, en cierta medida, bueno, esos pesos terminan colocados en lo que es una institución estatal. Entonces digo, aquel que no se sienta cómodo con eso debería evaluarlo. Repito, no es un tema hoy, no hay probabilidad de que los plazos fijos no se paguen o algún tipo, sobre todo los que son en pesos, o sea, no habría, pero bueno, en definitiva no deja de ser riesgo soberano en gran medida, en forma indirecta. Plazo fijo en dólares, es igual que un plazo fijo tradicional en pesos, solo que tenemos que comprar billetes ahí y nos van a pagar una tasa de interés. Generalmente la tasa de interés es muy baja. Prácticamente son muy pocos los plazos fijos en dólares que se pagan en Argentina, no resultan atractivos. Y por último, plazo fijo con ajuste UVA. El ajuste UVA, para que no sepa, el UVA es un índice que básicamente acompaña la inflación. No es exactamente la inflación del mes, pero es un promedio de los últimos 2 meses. Esta es una muy buena alternativa para aquel que quiere colocar plata a corto plazo y quiere cubrirse contra la inflación, justamente. Lo que pasa es que los bancos restringen, naturalmente, este tipo de colocaciones. Los bancos no tienen contra qué cubrirse, es decir, a nosotros nos van a pagar inflación, pero con esos pesos se dan vuelta y no tienen cómo cubrirse contra la inflación necesariamente. Entonces, es muy poco el volumen que habilitan a hacer por persona, digamos. Es una buena alternativa, sobre todo en épocas inflacionarias como la que estamos, pero no está, digamos, su disponibilidad es limitada. Pero bueno, para que lo pueda acceder y lo desee así en el corto plazo, no es una mala alternativa. Bueno, acá estaba la explicación que les acabo de dar de cómo funciona cada uno de estos tipos de plazo fijo. Luego, ¿qué tenemos? Si uno quiere ya invertir en lo que es el mercado bursátil, vamos a ver acá, tenemos letras de corto plazo. Estas son letras emitidas por el Tesoro Nacional. Estas letras son, por definición, las letras pueden ser a un año. Hoy se comercializan aquellas que son a tasas fijas o aquellas que ajustan el SER. Es muy parecido a lo que yo les contaba el UVA. Es un índice que aplica a los títulos públicos que también sigue la inflación. Entonces, son instrumentos públicos, nuevamente, que pueden ser en una alternativa o en la otra, tasa fija o inflación. Hoy, los que son a tasa fija, depende del plazo, pero puede estar entre 60 y 80 y pico % de tasa que pagan. Los que ajustan por inflación en general están pagando un margen negativo por sobre la inflación. Es decir, a corto plazo, como la expectativa es que a corto plazo la inflación sea alta, bueno, el rendimiento está por debajo de la inflación. Bueno, la inflación menos algo están rindiendo estos bonos. Los títulos públicos, bueno, básicamente también, al igual que los letras de corto plazo, son emitidos por el Tesoro Nacional. Hay distintas alternativas, títulos públicos a tasa fija, que esto funciona básicamente como si fuera un plazo fijo hecho al Tesoro directamente, al Tesoro Nacional me refiero, ¿no? Al gobierno. Aquellos que son Dollar Link, que esto, bueno, es muy similar al concepto, quizás lo que mencionó antes Horacio. De hecho, nosotros tenemos un producto que son pólizas de retiro Dollar Link, si se quiere, que son aquellos bonos en los cuales uno puede invertir en pesos, pero siguen la evolución del tipo de cambio. Invierto y cobro pesos, hay que aclararlo esto, no es que voy a cobrar dólar billete en ningún momento, pero el ajuste del valor de ese bono va a seguir la evolución del tipo de cambio. Es decir, yo pongo hoy 100 pesos, compro 100 pesos de ese bono a un año, por ejemplo, y hay una evaluación del 50%, bueno, el vencimiento del bono en realidad va a pagar 150 pesos. Repito, son pesos, no son dólares, pero es una forma, si se quiere, de cubrirse
contra evolución del tipo de cambio oficial, además, no contra este tipo de cambio que contamos en el MEP o contado con liqui, tipo de cambio oficial. Después tenemos los títulos públicos que ajustan por inflación, que sí en este índice se llama SER. Hay de distintos vencimientos, hay hasta el año 2000, bueno, hay 2030 y pico. Los más operados son un poco más cortos, entre el 2023 y 2026, 2028. Aquellos que vencen luego del próximo gobierno, es decir, 2024, 2026 y 2028, están rindiendo en torno al 10%, es decir, inflación más 10%. Aquellos que vencen antes del próximo cambio de gobierno rinden inflación, prácticamente, o inflación más un poquito más solamente. Hay un salto importante entre las expectativas que hay entre este gobierno y el próximo, el quien venga después. Sobre todo porque hay dudas en cuanto a la capacidad de afrontar la deuda emitida. Vieron que yo les mostré recién el cuadrito de cómo ganaron tiempo, pateando un poco hacia adelante los vencimientos. Bueno, la duda es si se van a poder seguir posponiendo los vencimientos con otro gobierno. Bueno, después están los títulos públicos en dólar, que es como el que les mostraba recién el ejemplo para hacer dólar MEP o contado con liqui, como ejemplo de Bonar 30, hay bonos en 2035, 2038, bueno, son bonos que sí se pueden comprar en pesos, a diferencia de los dólar link, estos van a pagar dólar, o sea, puedo comprarlo tanto con dólares como con pesos, pero sí me van a ver dólares estos bonos. Cabe aclarar, obviamente, hoy un bono en dólar emitido por la República Argentina rinde en torno al 40% en dólares. Naturalmente, esa tasa de retorno está descontando que no va a ser pagado ese bono. O sea, que va a ser reestructurado seguramente. Remontémonos a la primera diapositiva. Prácticamente Argentina no tiene reservas. Esas reservas las usa entre otras cosas, además de pagar importaciones, las usa para pagar deuda. Entonces, cuando el mercado ve que Argentina prácticamente no tiene dólares para pagar, está bien que para 2030 falta, pero bueno, hoy está calibrando un escenario complicado. Entonces dice, bueno, no van a tener fondos para pagarme, entonces para financiar a este país, o sea, para comprar un bono de Argentina en dólares, bueno, le voy a pedir una tasa lo suficientemente alta como para que me compense el riesgo de reestructuración o de impago. Entonces, como les digo, es una alternativa con la cual uno entrando en pesos se puede terminar haciendo de dólares, pero bueno, tiene su riesgo asociado. Aclaración. Si yo hago dólar MEP o contado con liqui, yo compro el bono, me lo quedo un día y lo vendo. Es decir, este riesgo que yo les cuento, que rinde 40%, en este caso los bonos en dólares, siempre que damos rendimiento de los bonos, sea en dólares o cualquier otro tipo de ajuste, es si me lo quedo a su vencimiento. Es decir, en el medio uno lo puede vender el bono, en lo que se llama mercado secundario, pero si uno lo vende en el medio no tiene asegurado ningún rendimiento ahí. O sea, siempre que ustedes vean un bono y dice este bono rinde tanto por ciento, es si me lo quedo a que venza el bono. Por eso, en el caso de los dólares, o sea, me rendiría 40% un bono en dólares, sí, me lo quedo, sí, a su vencimiento me lo pagan. O sea, la tasa prometida de vencimiento en el caso de que lo paguen. Si lo vendo en el medio, o sea, este bono o cualquier otro, bueno, puedo ganar más plata de la que esperaba o puedo perder más. O sea, depende del momento en que uno lo salga a vender. Y por último, hay títulos públicos que ajustan por lo que es la tasa Badlar, que es esta tasa que yo les mostraba antes también cuando vemos tasa versus inflación. La tasa Badlar es el promedio de los plazos fijos que pagan los distintos bancos. Entonces muchas veces los bonos tienen como esta tasa de ajuste. Es decir, bueno, rinden Badlar, generalmente Badlar más un margen, Badlar más 2, más 3, más 4. Y su rendimiento justamente es un rendimiento variable. Está atado a la evolución de este promedio de tasas. Por momentos estos son títulos que resultan más atractivos. Hoy, al menos de nuestro punto de vista, y por esto yo les contaba antes que entendemos que la inflación va a seguir estando por encima de las tasas de interés, al menos en el mediano plazo, es que hoy nosotros no lo estamos viendo como una de las alternativas más atractivas, si se quiere. Bueno, esta es la explicación que acabamos de charlar. Venimos a lo que son, ya saliendo de lo que es el sector público, siendo el sector privado, las obligaciones negociables, o como ahí son bonos corporativos, es decir, son bonos emitidos por empresas privadas, básicamente, que tienen características muy similares a lo que hablamos de títulos públicos. O sea, hay bonos corporativos a tasa fija, hay bonos corporativos dólar link. Hoy en día hay muchos bonos corporativos dólar link, les diría que es lo que más se está emitiendo, casi todas las empresas están emitiendo dólar link.
hay bonos corporativos que ajustan por inflación, hay bonos corporativos en dólares directamente, y hay bonos corporativos que tienen una tasa variable que ajustan por lo que es la tasa Badlar. ¿Por qué emiten todas las compañías hoy Dollar Link? Básicamente porque es lo único que está demandado en el mercado. Porque por la tasa fija es muy difícil invertirse cuando uno tiene expectativas de que las tasas vayan a subir o que la inflación siga subiendo. Es decir, ¿qué tasa fija podría estar dispuesto yo a colocar mi dinero hoy que me compense el riesgo de que no suban de manera significativa producto de la inflación en un plazo determinado de tiempo? Hoy, digamos, deberían pagar una tasa fija muy alta las empresas si se quisieran financiar de esa manera. Ajuste por inflación, pasa lo mismo que con los bancos. Las empresas no pueden emitir un bono de ajuste por inflación, salvo algunas excepciones muy puntuales, porque no tienen cómo cubrir ese pasivo. Es decir, ellos captan el dinero en el mercado y se tienen que dar, o sea, el día de mañana me tienen que repagar a mí en función de lo que evoluciona la inflación. Y si no logré colocar esos pesos en algún tipo de negocio, lo que sea, que me cubra frente a eso, o sea, que evolucione de manera similar a la inflación, hay un alto riesgo de que no, de descalce entre activo y pasivo, es decir, que no me alcancen los pesos para pagar la deuda que tomé. Deuda en dólar, algunos bonos salen, lo que pasa es que hoy no hay dólares básicamente, o sea, son pocos los inversores que, sobre todo inversores institucionales estoy hablando acá, ¿no? Como son las compañías de seguros, digamos, prácticamente no podemos invertir en dólares, y sí salen algunos bonos Badlar, eso sí, corporativos Badlar siguen emitiéndose. Luego, para que esté más, sea menos averso al riesgo, que esté dispuesto a asumir una mayor volatilidad en función de obtener potencialmente mayores ganancias, bueno, uno podría comprar acciones, ¿no? Las acciones, como ustedes sabrán, a diferencia de un bono, no tiene un flujo de fondo a futuro prometido. La ganancia o pérdida que da una acción está directamente o estrictamente vinculado al momento de la compra y al momento de la venta. Yo compro una acción a un precio y la ganancia o la pérdida que va a obtener va a depender exclusivamente del precio que la venda. No tienen ni vencimiento las acciones. Algunas pagan dividendos, pero generalmente estos son bajos. Pero básicamente esto, y son activos muy volátiles, de alto riesgo. Generalmente estos son activos recomendados para aquellos que están dispuestos a mantenerlos mucho tiempo en cartera y que no se preocupan demasiado en el mientras tanto. Es decir, si uno va a estar mirando las acciones todo el tiempo y va a estar preocupado porque cayó un 20, un 30%, no es un activo recomendado, naturalmente. Y los CDRs, por último, son acciones de empresas extranjeras, pero que cotizan en Argentina y se pueden comprar con pesos. Con pesos o con dólares, pero también o sea, lo interesante es que uno lo puede comprar con pesos. O sea, uno puede comprar una acción de Apple, una acción de Despegar, una acción de, no sé, del Bank of America, se la puede comprar con pesos. Y la evolución, naturalmente, del precio de esta acción está sujeto a dos factores fundamentales. Uno, el precio en sí de la acción en dólares. Es decir, estas son acciones que, como digamos, cotizan en Argentina, pero el principal mercado donde cotizan es, o sea, reflejan en realidad en Argentina la cotización del mercado, o sea, de Estados Unidos, por ejemplo, las acciones que sean americanas. Entonces, la volatilidad o el riesgo asociado a esto tiene que ver con cómo evoluciona el precio de la propia acción y a su vez, como se opera en pesos en Argentina, cómo evoluciona el tipo de cambio, el contado con liqui, que es el que hablamos antes. Uno con CDRs también podría ser contado con liqui. Entonces, básicamente, digamos, si una acción vale $10 en el exterior, bueno, en Argentina valdrá cerca de 30.000 pesos, básicamente. Es ese cálculo, o sea, el precio en dólares multiplicado por el contado con liqui. 3.000 pesos, si vale $10, 3.000 pesos. Básicamente es eso. Entonces está, como les digo, es una alternativa viable para aquel que tenga interés en invertir en el exterior desde Argentina con pesos, pero bueno, sujeto a factores que son riesgosos. Les digo que para la acción argentina uno tiene que estar dispuesto a asumir ese tipo de riesgo. Y por último, son los fondos comunes de inversión. Para que uno lo sepa, un fondo común de inversión es un portfolio que contiene distintos tipos de activos adentro. Estos fondos comunes, básicamente, persiguen distintas estrategias. Hay fondos comunes que invierten en activos muy cortitos, que son los que se conocen como money market, que son apropiados para aquel que quiere dejar la plata en cuenta muy pocos días o incluso hasta un día. O sea, son fondos que prácticamente no tienen mucha volatilidad en su cotización, generalmente va subiendo porque invierte en activos de muy bajo riesgo, pero
pero también tiene una muy baja rentabilidad, obviamente. Siempre la rentabilidad está asociada al riesgo. Si queremos bajo riesgo, vamos a tener que estar dispuestos a aceptar bajas tasas de rentabilidad. Esos son lo que se llama money market, y como les digo, son apropiados solamente para muy corto plazo. Por ejemplo, alguien cobra el sueldo, puede decidir poner, y faltan 10 días para pagar la tarjeta, bueno, a lo mejor puede poner la plata en el money market y dentro de 10 días la rescata para pagar la tarjeta. Después hay fondos comunes que invierten en renta fija, es decir, estos son los títulos públicos que charlábamos antes, que invierten, hay fondos comunes de inversión que tienen una estrategia enfocada en lo que es dólar link, por ejemplo, que es este tipo de instrumento que comentamos antes. Uno pone pesos, sigue la evolución del tipo de cambio y devuelve pesos, o incluso hay fondos comunes de inversión mucho más riesgosos, que invierten en acciones directamente. La mayoría de los fondos, es importante destacar acá, que tiene una estrategia determinada. Es decir, si uno invierte en un fondo que, por ejemplo, un fondo que promete o que tiene estrategia dólar link, es decir, cubrir contra la evolución del tipo de cambio, bueno, ese es un fondo que va a estar invertido en ese tipo de instrumentos, generalmente. Así haya mejores alternativas en el mercado. Pero bueno, es un fondo que invierte en eso, para eso está armado. Un fondo que invierte en acciones no va a comprar renta fija, por más que entienda que las acciones es un mal negocio. O sea, buscará posicionarse de la mejor manera para acotar pérdidas, por ejemplo, o bueno, en otro momento del ciclo para maximizar ganancias, pero va a estar siempre comprando acciones. Esto es importante destacarlo. Fundamentalmente, bueno, vamos a hacer una diferenciación acá. Porque ahora quiero charlar un poquito de lo que es el producto de retiro, porque muchas veces se compara el producto de retiro con lo que es un fondo común de inversión, y nosotros entendemos que hay grandes diferencias en las cuales se diferencian justamente, y por qué las ventajas de uno por encima del otro. Este es un breve resumen, no quiero hacerlos perder mucho tiempo acá, pero básicamente es una clasificación de que, de acuerdo al perfil de riesgo que cada uno de nosotros esté dispuesto a aceptar, cuál sería el tipo de instrumento más adecuado para invertir, ¿no? Si alguien es conservador y no está dispuesto a arriesgar capital, bueno, podrá comprar dólares, podrá ir estos fondos comunes que decimos money market, que son fondos muy cortitos, un plazo fijo tradicional o letras de corto plazo. Un perfil más moderado que está dispuesto a esperar más tiempo para obtener rentabilidades, o sea que no quiere rentabilidad ya mismo y tiene una capacidad de ahorro o una necesidad, o sus necesidades financieras, mejor dicho, le permiten esperar, bueno, puede comprar títulos públicos, puede invertir en un fondo común un poco más largo, de renta fija, o incluso en los planes inversores de retiro, como les repito, lo vamos a profundizar un poquito más. Y por último, el perfil arriesgado, que nosotros decíamos, son las acciones básicamente, los fondos comunes que invierten en acciones. Si se quiere, la ventaja, a diferencia de comprar una acción directamente, ir a un fondo común de acciones, que como ya dije, un fondo común es un portfolio de instrumentos. Entonces uno, con no tanto dinero, puede acceder a un portfolio, o sea, una cartera diversificada. Digamos, no tiene que poner todos los bonos en la misma canasta. Y ya me meto directamente en lo que son los productos de retiro. Bueno, a ver, vamos a empezar con las principales bondades que encontramos, objetivamente, se los digo, no simplemente porque sea un producto que comercializamos nosotros. En primer lugar, ya sean pesos, o sea, el dólar link, sobre todo el retiro individual pesos, es un fondo que se llama retorno total. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos buscando siempre las mejores alternativas de inversión. Es decir, no es que estamos necesariamente atados a un tipo de instrumento en particular. O sea, a diferencia de lo que yo le contaba a los fondos comunes de inversión, que hay uno que invierte en acciones, otro que es dólar link, bueno, en lo que es retiro individual pesos, lo que estamos buscando siempre son las mejores alternativas de inversión que entendemos nosotros. Entonces, es muy versátil. Es decir, nosotros podemos estar un día invirtiendo en dólar link, otro día invirtiendo en dólares, si entendemos que mejor, otro día yendo a tasa fija, otro día yendo a activos que ajustan por inflación. Hoy en día esta es una cartera que tiene una alta exposición a activos que ajustan por inflación. De alguna manera respondiendo, o por qué lo hacemos, bueno, por eso le mostramos el análisis rápidamente para definir estrategia. Nuestra lectura es que la inflación, como les dije antes, le va a ganar a las demás variables. Entonces, en esa carrera le asignamos más probabilidad que la inflación llegue primero. Entonces, básicamente colocamos más activos o mayor proporción de la cartera en este tipo de activos. Entonces, como les digo, es un producto versátil. O sea, podemos equivocarnos, por supuesto, tratamos de no hacerlo. En los últimos años, por suerte, nos ha ido muy bien. Nuestro objetivo hoy en día es ganar a la inflación.
que sea un instrumento que permita estar lo más cerca de la misma para mantener el poder adquisitivo de nuestros inversores. Después, bueno, está la póliza en dólares, dólar link, mejor dicho, porque, digamos, fundamentalmente, un poco Horacio comentó algo, pero al igual que los instrumentos de dólar link, es una póliza en la cual uno invierte en pesos y va a rescatar en pesos, pero los activos que están ahí adentro siguen la evolución del tipo de cambio oficial. Si bien acá está enfocado en instrumentos dólar link, también hay versatilidad adentro, en el sentido de que nos vamos viendo de riesgo soberano, riesgo corporativo, de acuerdo a donde entendemos que hay más valor o mayor probabilidad de ganar más dinero. Entonces también es un instrumento que vamos administrando permanentemente. Lo interesante de esto también es que, algo parecido a lo que yo he contado de los fondos comunes, pero digo, uno puede acceder sin necesidad de contar con grandes volúmenes de plata. Mientras más plata traigan, mejor, ¿no? Ante todo se los digo, pero digo, cualquier inversionista sin contar con un gran volumen de plata puede acceder a una cartera con un buen grado de diversificación. O sea, obviamente, mientras mejor diversificada esté una cartera, bueno, menor riesgo tiene, porque la diversificación justamente lo que busca es compensar los riesgos. Es decir, bueno, che, si me sube, si cae mucho el precio de un activo, bueno, tengo otro que seguramente va a subir, producto, o sea, ante una situación determinada de mercado. Entonces, termina, como les dije, compensando el riesgo y obteniendo un buen retorno. Y otra cuestión adicional que no es menor, y ahí sí que, y esta es una ventaja, creo, absoluta con respecto a los fondos comunes de inversión, las compañías de seguro tenemos la posibilidad de evaluar los activos de una manera determinada que le da mayor estabilidad al precio de los mismos. Entonces, ustedes seguramente verán que todo este tipo de productos, en general, obviamente si hay saltos de mercado muy marcados, bueno, ahí se desploma el mercado, generalmente tienen algún tipo de impacto. Pero en general hay una continuidad, si se quiere, en la evolución del valor de la cartera. Es decir, no tiene tanta volatilidad como un fondo común. Un fondo común está obligado a evaluar todos sus activos al precio de mercado del último día. En cambio, en el caso de los seguros, como les decía, las compañías de seguro tenemos la posibilidad de evaluar nuestras carteras por mecanismos que nos permiten devengar el retorno de algunos bonos. Por esto yo les contaba, uno compra un bono que dice que tiene una tasa, por ejemplo, del 80%, por poner cualquier número. Esa tasa yo voy a obtener si me lo quedo hasta el vencimiento el bono. La única forma, con certeza, la única forma de obtener es si me lo quedo a su vencimiento. Bueno, obviamente en el medio el bono va teniendo cotizaciones de mercado diariamente. Nosotros como compañía de seguros podemos evaluar más linealmente el valor de ese bono para asegurarnos de que siempre rinde 80%. Entonces, obviamente, este es un instrumento que está indicado para mediano y largo plazo. Es decir, si ustedes pretenden poner el dinero hoy y sacarlo mañana, bueno, naturalmente van a perder plata, seguramente unas penalidades y lo que sea, pero digo, como digo, si uno tiene la posibilidad de ahorrar a mediano y largo plazo, su capacidad financiera se lo permite, entendemos que es ventajoso por todas estas cuestiones que estamos diciendo, versatilidad, buscando siempre las mejores, en el sentido buscando siempre las mejores alternativas, no estamos atados a una estrategia en particular, tenemos herramientas para quitarle volatilidad, es decir, para asegurar un retorno más constante y consistente en el tiempo. Y además, pues bueno, la verdad que en San Cristóbal en general, independiente, digamos, más allá que hoy yo estoy acá como la Gravicile, tenemos uno de los mejores equipos, considero yo, de análisis de inversiones, en los cuales estamos muy confiados en lo que hacemos y en las decisiones que tomamos. Y bueno, y los números de alguna manera sí lo reflejan, ¿no? También un poco lo que contaba Guillermo, que contaba Horacio, en cuanto al posicionamiento de retiro del mercado y eso, bueno, un poco es el reflejo de, no es magia, es un trabajo serio que se hace y siempre pensando en la sociedad y tratar de lograr el mejor producto. Así que bueno, un poco hasta acá la exposición. Espero que les haya interesado, haber sido claro. Bueno, no sé si hay algunas preguntas. Martín, buenísimo. Tiro algunas preguntitas para no abusar mucho más de tu tiempo y de todas las personas que tenemos todavía acá. ¿Qué cantidad de años considerás que es un mediano o largo plazo? Y mediano plazo, entre 3 y 5 años, le diría. O sea, largo más de 10. 3, sí, claro. Bien. No hay una regla, perdón, no hay una regla inequívoca, o sea, no hay que una tablita No. que uno dice, bueno, a partir de acá, pero bueno. Estamos hablando de la generalidad, lo que para vos es corto, para mí puede ser largo. Yo una vez pregunté en una capacitación pero bueno. para ustedes, le pregunté a productor y a colega de ustedes, que quizás la persona que lo preguntó está acá, me preguntó
hablamos del plazo y yo pregunté para vos qué es corto plazo y me dijo 15 minutos. Bueno, Porque tradeaba moneda. no, Entonces, claro, bueno, bueno, naturalmente, incluso le diría, a ver, hoy como está Argentina, digo, en general, cuando esto veníamos charlando un poquito antes y lo que muchos de ustedes conocen, o sea, para bien o para mal, la volatilidad que tiene el mercado, digamos, cómo se mueve. Hoy Argentina quizás un año es largo plazo, es decir, el año que viene hay elecciones y no sabemos el próximo gobierno, de acuerdo a quién gane, qué medida va a tomar, cuál va a ser su bandera política, digamos, a no haber tampoco políticas de Estado transversales a los distintos partidos, uno sabe que lamentablemente cada 4 años, si cambia el partido gobernante, uno se enfrenta muchas veces a condiciones de mercado totalmente diferentes. Pero bueno, como dije antes, la generalidad uno debería pensar en mediano plazo, bueno, a partir de los 3 años, pero bueno, siempre hay, como bien dijiste vos, Horacio, cada uno tiene su termómetro para medir cuánto es eso. ¿qué opinión tenés de los fideicomisos financieros privados? ¿Son seguros? ¿Sirven para cubrirse la inflación? Bueno, muchos de esos. Mirá, para cubrirse la inflación, te diría que no. En general, todos los fideicomisos, bueno, dijeron privados, yo entiendo que son fideicomisos públicos, perdón, que son los que se operan en el mercado, ¿no? Porque los fideicomisos privados, bueno, puede ser un fideicomiso para construir un edificio, que eso tiene un objeto muy diferentes, ahí es más complejo. Si fuera eso, si fuera un fideicomiso privado, bueno, depende, repito, cuál es el objeto. O sea, alguno puede ser más adecuado, hay fideicomisos que invierten en ganado, hay fideicomisos que invierten en propiedades, hay, digamos, fideicomisos que invierten en granos, o sea, depende cuál sería el objetivo, el objeto, la estrategia que tenga. Si estamos hablando de fideicomisos públicos, o sea, que tienen una oferta pública, en general, para cubrirse la inflación no son los más adecuados porque todo ello ajustan por tasa Badlar, es la forma en que sale, por cómo están estructurados también tienen una necesidad de salir, digamos, se quiere hoy a tasa Badlar. Y si son seguros o no, bueno, en general la estructura del fideicomiso es una estructura segura. Incluso en el 2001 los fideicomisos siguieron pagando, porque básicamente el fideicomiso tiene seguido un flujo de fondos de alguna empresa que ya lo generó, sea de préstamos, sea, bueno, lo que sea. Y no está administrado por la empresa en sí, sino, digamos, tiene distintos puntos de control que le dan más seguridad al instrumento como tal. Es más seguro un fideicomiso, si quiere, a lo mejor, que un bono corporativo, porque un bono corporativo de una compañía, bueno, la capacidad de repago depende de cuán bien o cuán mal le vaya a esa compañía, pero no tiene una garantía. El fideicomiso sí, tiene la garantía que es el flujo de fondos cedido. Pero bueno, naturalmente hay fideicomisos que son más confiables y fideicomisos que son menos confiables, pero en general ninguno ha dejado de pagar. Bien. Una cosita, vamos a leer las últimas 3. Adrián Carracedo, que te agradecemos también por preguntar. No entendí bien el riesgo indirecto atado a los plazos fijos en pesos que comentaste hace un ratito. Tiene que ver esto con el riesgo soberano. Sí, a ver, lo que yo le decía, a ver, hoy no es un riesgo, quiero aclarar eso ante todo, que no se paguen los plazos fijos y sobre todo en pesos. Los plazos fijos en dólares tampoco, hoy tiene un encaje, o sea, hoy no hay préstamos en dólares, así que naturalmente si no llevas 10 dólares al banco y es un plazo fijo, los bancos pagan muy poco generalmente, porque esos dólares no se los prestan a nadie, entonces están encajados al 100%, digamos, el riesgo es muy bajo. Lo que yo quería decir es que es una forma indirecta de invertir en un riesgo soberano y un plazo fijo en pesos, es decir, porque el banco, en el caso del plazo fijo en pesos, repito, en el cual hoy la tasa mínima para personas físicas, si no me equivoco, está en 68, 69%, y 61% para empresas. Bueno, naturalmente tiene que hacer trabajar esa plata para poder pagar un 61 o un 69% a quien invirtió en el plazo fijo. Entonces, hoy se da vuelta y compra letras de liquidez del Banco Central. Repito, no es que sea un riesgo que no se vaya a pagar. Digo, uno está invirtiendo directamente en riesgo soberano. Es decir, porque en definitiva hoy el banco no hace su función tradicional, que es agarrar esos pesos y darle vuelta y transformar una línea de crédito al público en general, y que esté diversificado en la cantidad de personas que sea. O sea, tiene bondades el crédito también como instrumento justamente para diversificar el riesgo. Y eso hoy no se lleva, hoy están poniendo todos los huevos en la misma canasta. ¿Es riesgoso el Banco Central hoy? No, y sobre todo en pesos, pero estamos colocando en forma indirecta en lo que es riesgo soberano, si se quiere. No sé si quedó claro cuál. Bien. Acá, bueno, hay muchísimas preguntas, pero bueno, el tiempo es tirano y nos van a quedar en el chat y vamos a responder, pero ahí alguien preguntaba o sea que entre los 5, ¿cuánto sería lo que debe aportar? Mirá, el aporte acá y gracias por la pregunta, no tiene mucho que ver
con el plazo no tiene mucho que ver, tiene más que ver quizás con la necesidad a futuro del dinero de la persona que quiere ahorrar, y tiene más que ver también con qué posibilidades de ahorro tiene hoy. Acá el precio no lo ponemos nosotros, no tenemos la intención de que también lo pongan ustedes. Queremos que el precio de entrar a una póliza de seguro retiro lo ponga el cliente que habla con ustedes en función a cuánto es lo que puede destinar a un sistema tan seguro como este, después de todo lo que explicó Martín, para ahorrar y que no tenga que dejarlo porque tenga que cubrir otra necesidad. En términos de rentabilidad, ¿qué conviene más? ¿Un inversor o un inversor pesos convertible? Esta, si quería contesto yo, Martín, tiene que ver con dos cosas puntuales. Por lo general, el inversor convertible lo está comprando un asegurado o un ahorrista que le interesa dolarizarse, que no puede hacerlo más allá de las restricciones y que aún así tiene dinero ocioso y que puede esperar una futura devaluación que posiblemente se va a producir porque está atrasado el tipo de cambio y todo esto que explicó Martín. Así que tiene que ver más que nada con el tiempo, ¿sí? O con qué quiere capturar. De igual manera le va a ir bien con los dos. Cristian de Benedetto, también, bueno, gracias por la pregunta. Las pólizas tienen un monto mínimo de inversión mensual, una cuota fija. De nuevo, Leandro, la idea es que consultes con tu cliente y que le puedas consultar cuánto es lo que puede destinar a un producto como este. Después, bueno, si te dice 50 pesos, obviamente hay un mínimo para operar y la verdad que tratamos de no bajar de los 3.000 pesos de aporte mensual para los planes de ahorro mensual. Después tenés planes de ahorro con aporte inicial, eso los vas a ver cuando puedas hablar con un ejecutivo comercial y darte de alta y operar con nosotros. Por lo que vemos que la ON le está ganando la mayoría de las inversiones. Las obligaciones negociables le está ganando la mayoría de las inversiones. Eso consulta, Martín. No necesariamente. A ver, o sea, las ON son buenas alternativas, o, digamos, depende de cuál sea el riesgo del emisor, ¿no? Cada uno sabe evaluar si está, digamos, en función de qué empresa emitió la ON, si uno se siente cómodo o no con esa empresa, y después tendrá que ver con cuál es el mecanismo de ajuste de esa obligación negociable. Hoy, o en el último tiempo, las obligaciones negociables que ajustan por inflación son de las que más de precio han subido, porque justamente son las que, por esto que ya comentamos, ¿no? Digamos, de una expectativa de que la inflación siga subiendo, son muy demandadas y eso les hace subir su precio, básicamente. Pero no necesariamente, o sea, hay títulos que ajustan por inflación, títulos públicos que también les ha ido muy bien. Digamos, no es necesariamente que la ON sea la mejor inversión o el ganador. Bien. Tenemos muchas más preguntas, pero bueno, ya hay gente que va saliendo de la sala y estamos casi con el tiempo vencido, nos hemos pasado 21 minutos. Todo esto va a quedar en el chat. Tenemos forma de comunicarnos con ustedes porque se han inscrito y han dejado sus datos, así que no me queda otra que agradecerte, Martín, agradecerle a Agustina y a todo el equipo que está atrás nuestro tratando de generar esto, a los chicos de marketing. A los chicos del equipo comercial que seguramente se van a contactar con ustedes para invitarlos a operar con nosotros. No queremos salir sin dejar de decirles, comentarles, recordarles que este ciclo tiene 2 charlas más, ¿sí? La próxima, la inmediata, es el jueves 1 de septiembre y la va a dictar Fabián Alegre, que es nuestro gerente de marketing digital, y nos va a comentar, les va a comentar a ustedes y a todos los que pueden ingresar cómo generarse leads, cómo generarse contactos vía redes, hoy que está todo tan vigente para operar por ese canal. Así que muchísimas gracias, gracias por el tiempo. Hay 271 participantes todavía, 350, Martín, estamos rompiendo un récord. Esto tiene que ver por todo esto que nos comentás y que nos enseñás. Buenas tardes, los esperamos a todos de nuevo el 1 de septiembre para que se puedan inscribir, les van a llegar mails e invitaciones. En nombre de San Cristóbal Retiro, de Grupo San Cristóbal, le queremos agradecer nuevamente. Que sigan muy bien y los esperamos. Gracias, que anden bien, gracias por el tiempo.